De 2 días. Iniciamos con el tema de electricidad, mañana pasaremos a hidrocarburos y quisiera pues cederle la palabra a Jorge Rambide, nuestro secretario de consejo aquí en el clúster, quien muy amablemente nos ayudó a organizar todo este proyecto. Sabemos que debemos que traer esta información en tiempo y forma, entonces el clúster siempre trata de adelantarse con estos tópicos. Jorge, adelante, por favor. Muchas gracias, Eliazar. Buenos días a todos. En efecto, el día de hoy vamos a armar una mesa de discusión, de diálogo en torno a cuestiones jurídicas en materia eléctrica y haremos lo propio para el día de mañana. Agradezco al Comité de Marco Jurídico del Clúster Energético, así como a los ponentes, a quienes ahorita daré una breve introducción y cederé la palabra, pero antes de ello me gustaría ver si nuestro presidente, el ingeniero César Cadena, nos pudiera dar un mensaje de bienvenida. Claro, Jorge, buenos días a todos. Buenos días a todo el comité. Eleazar, buen día. A todas las gentes que han participado en elaborar este último análisis de los acontecimientos, precisamente a la luz de los acontecimientos, de los cambios que ha habido. Como ustedes saben, pues bueno, ya tenemos nuevos cambios, tenemos nueva, como dicen en los clubes nocturnos, nueva administración, ambiente familiar. Y entonces ahora sí vamos a empezar a ver qué es lo que podemos hacer con esta nueva información, con este nuevo análisis que van a hacer todos los abogados del clúster, donde nos darán, yo creo que muy buena información sobre cuál es el nuevo camino, cuál es la nueva situación con la que nos estamos enfrentando. Entonces, pues bienvenidos a todos y vámonos. Muchas gracias, ingeniero. Perfecto, pues empezamos. Quiero agradecer personalmente y en nombre del clúster a Gerardo Prado y Carlos Ochoa, socios de Holland Knight. Carlos se encuentra en Ciudad de México, Gerardo aquí con nosotros en Monterrey. También me gustaría agradecer a José Antonio Telles, socio en Santos Elizondo, él está en Ciudad de México. Todos los tres expositores muy experimentados en cuestiones legales eléctricas, sé que han estado también participando en estos procesos en el seguimiento desde que estaban en borradores las iniciativas, porque son varias, no nada más la ley del sector eléctrico de la que platicaremos, la iniciativa de ley, todos están en iniciativas aún, sino también ley de planeación y transición energética, la nueva ley de la CFE, de la empresa pública del Estado CFE, etcétera. Ese va a ser el enfoque del día de hoy. Y como señaló Eleazar, mañana hablaremos de hidrocarburos, cuestiones de petrolíferos, exploración y extracción, gas natural. Pero hoy toca partir con cuestiones eléctricas. Y como sabemos, la situación en cuanto a los cambios regulatorios en materia eléctrica y hidrocarburo pintan que van a tener un impacto personal a la vida de cada uno de nosotros. Justamente estábamos platicando de el posible impacto que pudiera tener por la cuestión de comercio internacional con exportaciones de gas natural a México que impacta a la industria eléctrica, la industria de hidrocarburos, por cuestiones de comercio. Eso también nos impacta a nosotros. Entonces lo tenemos muy presente y por eso queremos conocer desde ya a una semana y media de que se presentaron el paquete de iniciativas de leyes secundarias. Nos gustaría hoy empezar a platicar de este tema. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Vamos a empezar a platicar sobre cómo vamos en el proceso legislativo para ver dónde estamos parados, pasar a conocer cuáles son las iniciativas de ley, las que tenemos ahorita cocinándose en el Congreso, ya presentados por la presidenta. Y también queremos conocer de qué se tratan esas iniciativas de ley, cómo se diferencian entre la ley vigente, todas las leyes vigentes en materia eléctrica, con lo que viene, porque pinta que, y eso se lo dejaré más a los ponentes, pero pinta que tal vez no le muevan ni una coma como se estila. Entonces, prácticamente lo que vamos a estar platicando ahorita va a ser un 90 y tantos% lo que va a terminar siendo ya ley vigente. Entonces, por eso queríamos ya empezar a hablar de esto, aunque no hayan sido aprobadas por el Congreso, pero sí empezar a conocerlas. Entonces, pues eso es, queremos que todos en esta hora y media que vamos a estar aquí juntos, los participantes, que también les agradecemos mucho a todos los que nos acompañan el día de hoy, este lunes en la mañana,
a que podamos salir con algo de conocimiento nuevo sobre estas iniciativas de ley que van a impactar a nuestros dos sectores energéticos, electricidad y hidrocarburos. Entonces, voy a hacer, tengo preparadas una serie de preguntas. Los ponentes, por supuesto, tienen micrófono abierto y libre para presentar y comentar sobre el material que gusten. Vamos a empezar por orden alfabético también, con una primera pregunta y por favor, terminando esa, si gusta alguien de los otros dos ponentes intervenir, adelante, con toda la libertad, por favor. Entonces, vamos a empezar con Gerardo Prado. ¿Cuál es el proceso legislativo que entra en vigor para que entren en vigor estas leyes? ¿Cómo están? Buenos días a todos y gracias por la invitación. Gracias al ingeniero, gracias a ti, Jorge, por la invitación y al clúster. Evidentemente, el proceso legislativo inicia siempre en una de las dos cámaras, que es la Cámara de Origen, y hay una cámara revisora. Normalmente el proceso de las leyes entra primero a la comisión o comisiones que sean, digamos, eh, las correspondientes en materia energética en este caso. Y después, una vez que son dictaminadas por estas comisiones o comisión, entran al pleno. Y ahí es donde se debate, al final de cuentas, cómo va a quedar cada una de estas disposiciones. Como lo comentabas, Jorge, ahí, al menos en el tema energético, estamos contemplando 8 cuerpos de ley, o sea, 8 grandes reformas, que realmente están dando un giro a- al marco legal de cómo estaba hasta ahora. Algunas con algunos aciertos, algunas con algunos temas todavía que vamos a ir comentando de preguntas que más que nada nos generan dudas sobre cómo se van a manejar y cuáles son o cómo se definen algunos de los conceptos que traen, con un enfoque más social y con un anhelo que creo que es complicado de lograr, que es mantener muy bajos los costos de la energía, digamos de manera, em, o sea, que el gobierno establece de manera regulatoria o de una manera aspiracional el que los precios se controlen bajos, cuando realmente todos sabemos que los hidrocarburos y la energía se manejan en base a precios internacionales, a demanda y a oferta. Y pues no, por más que los estados y los gobiernos con la buena voluntad quieran controlar, muchas de esas veces lo que generan son distorsiones de mercado que van afectando los precios para todos. Pero bueno, entonces el proceso legislativo sería ese. Ahorita hay otro elemento, creo yo, que tenemos que tomar en consideración, y es que aun cuando tenemos el paquete ya de estas leyes, estas iniciativas en el Congreso, se están, como lo comentaban ustedes, negociando el tema de los aranceles. Yo no dudaría que dentro de las discusiones del gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos se estén incorporando a estas discusiones temas energéticos. Es decir, tenemos un panel pendiente de energía que no se resolvió desde la administración pasada. Hay un poquito de preocupación, sobre todo de algunas de las petroleras que ayudaron y apoyaron al señor Trump a llegar a donde llegó, que también tienen algunos temas. Si ustedes se acuerdan, hubo muchas petroleras que adquirieron bloques para exploración y explotación que después abandonaron. Y yo creo que esas lo traen, como que lo vienen arrastrando sus temas. Y finalmente había muchos proyectos de energías renovables que estaban en puerta y que se vieron afectados con cómo se condujo la administración, de facto, ¿no? El no otorgar permisos, el dilatar las cosas, etcétera. Entonces yo creo que es muy probable que en la bolsa de las negociaciones, aunque no sea algo que se visibilice en la prensa,
pudiera haber algunas presiones para que algunas modificaciones se realizaran a, a estas iniciativas que estamos viendo. Puedo equivocarme, no lo sé, pero me parece que por ahí está. Pero básicamente ese sería el proceso. Entonces, vamos a ver cómo resulta la negociación. Esperemos que realmente haya una discusión de fondo, una discusión, como lo comentaba eh, eh, el presidente del clúster, profunda, que realmente atienda a las necesidades de México y del mercado, y no a una aplanadora, como nos ha pasado en las últimas reformas a leyes, que realmente pues la mayoría es la que está tomando decisiones independientemente de esto. Pero ese sería el proceso más o menos. Lo que estamos esperando es que se terminen las negociaciones en tal vez las próximas semanas. Hay quienes dicen que va a ser súper rápido, así en fast track. Esperemos que incidan lo que yo les decía, la parte de atrás que no vemos, por la negociación comercial, y que de alguna manera por lo menos se clarifiquen algunos de los temas que quedan pendientes y que son preocupantes. Pero ese sería el proceso. Gracias, Gerardo. La siguiente pregunta, ya que sabemos dónde estamos parados ahorita, está en la Comisión de Energía del Senado, se va a discutir, se pasa al Pleno, luego se pasa a la Cámara, si se aprueba a la Cámara de Diputados, igual Comisión de Energía, se aprueba y luego ya a Presidencia para promulgación. Ya sabemos que puede ser que sea muy rápido o puede ser que venga una mesas de diálogo nacionales, intensas, en donde se pueda discutir. A eso ya no sabemos cómo se va a bifurcar el camino, ¿no? Obviamente, como bien señala Gerardo, queremos que que pueda tener una amplia discusión para poder integrar los mejores elementos y que haya apertura para escuchar e integrar las mejores propuestas del país. Ahora, me gustaría platicar sobre qué dice la exposición de motivos de la iniciativa. No sé, Carlos, si gustes platicarnos un poco. Ya Gerardo hablaba de que la aspiración es bajar los precios y demás, que eso lo ha estado comentando Presidencia y la Secretaría de Energía, que es alta prioridad, justicia energética y demás. ¿Podrás platicarnos un poco sobre eso? Sí, muchas gracias, Jorge, y a todos por la invitación, ingeniero, todos, gusto en volver a estar con ustedes. Digo, la exposición de motivos, la realidad es que no tiene sorpresas. Creo yo que es algo que hemos venido viendo en todas las exposiciones de motivos desde 2018 a la fecha. Con ello no estoy diciendo que esté bien o esté mal, ¿no? A lo que me refiero es simplemente que no hay más allá, es un tema de, manejan mucho los conceptos de justicia social, el tema de confiabilidad, el tema de lograr bajar tarifas, costos asociados, etcétera, los excesos, los periodos neoliberales, etcétera, ¿no? Todas estas cuestiones. Lo bueno de esta, y me voy a adelantar un poquito, Jorge, y después, si me adelanto de más, me dices, por favor, y lo dejamos para las siguientes preguntas, pero la verdad es que en la exposición de motivos en esta ocasión dice, habla mucho el tema de también la parte de la transición energética, y la realidad es que el cuerpo normativo que nos mandan, particularmente en electricidad, esta ley del sector eléctrico que va a abrogar la ley de la industria eléctrica, pues sí trae buenas cosas, ¿no? Trae por lo menos cierta certeza al mercado en realidad, o al certeza a los inversionistas respecto en dónde sí se va a poder hacer cosas y cuáles ya no se van a poder hacer, ¿no? La exposición de motivos habla un tema de la parte de esta hegemonía estatal en ciertos sectores en el cuerpo normativo, pues lo que hablan es servicio público, ¿no? Eliminan la posibilidad de que el privado haga o preste este servicio público, y va acorde con lo que venía en ciertas partes de la exposición de motivo. Otra parte de la exposición de motivo la va de la transmisión y distribución, que ese fue un tema que particularmente desde la reforma de 2014, pues generó demasiadas discusiones, ¿no? Porque hablaba de que esa parte era seguridad nacional, seguridad energética, que cómo los privados iban a poder participar o no en el tema de transmisión y distribución. Entonces, ¿qué hacen hoy día? Pues eliminan también eso. Hoy día ya va a ser un monopolio estatal, la parte de transmisión y distribución, algo con lo cual siempre hemos venido trabajando. La realidad es que la reforma de 2013-2014 abrió, aperturó esa parte del sector,
pero la realidad es que tampoco hubo grandes inversiones del sector privado ahí, principalmente por esta incertidumbre, ¿no? Al final del día que nunca se dio la certeza jurídica y todo para qué pasaba con estas líneas de transmisión privadas y cómo se iban a operar. Entonces ya eliminan esa posibilidad y el Estado va a terminar haciéndolo. Entonces, la realidad es que hoy en día esta exposición de motivos, quitándole, creo yo, por así decirlo, la parte política, la parte del discurso mediático, va acorde con el cuerpo normativo y tampoco es tan, ah, ¿cómo decirle? No es una reforma, sí respecto a la de 2014 creo yo que es un retroceso en cuanto a la apertura al sector privado, sí lo es. Sin embargo, respecto de lo que teníamos en el día a día, que era esta pasividad absoluta por parte de los órganos regulatorios en los cuales no te daban permisos, no te permitían interconexiones, no te permitían nada, pues creo que es un paso adelante, ¿no? Entonces, hasta ahí mi comentario inicial, Jorge. Digo, no me quise meter demasiado en los detalles tanto de la exposición de motivos porque pues sí tenemos de todo, ¿no? Como siempre en este tipo de leyes. Muchas gracias, Carlos. José Antonio, ¿nos podrás platicar cómo está estructurada la LESE, la ley del sector eléctrico, por favor? Claro que sí, Jorge, muchas gracias. Buenos días a todos. Creo que me gustaría nada más retomar un tema que creo que es bien importante. Hay una agenda filtrada que no sabemos qué tan pues, definitiva sea, pero hablaba de aprobación de comisiones en el Senado el 20, pues este jueves, y después el 26 en el Pleno. Dale, ok, interesante. Entonces, a ver, eso no cambia el comentario inicial, pero pues sí, las filtraciones no han resultado estar tan alejadas de la realidad. Correcto. Sí. Es algo bueno, ver esa parte. Ahora, sobre la ley del sector eléctrico, yo creo que lo primero que hay que partir es, se abroga la ley de la industria eléctrica, ¿no? Completa, pero la ley del sector eléctrico se basa en la ley de la industria eléctrica, o sea, es un 50% de cambios más o menos, ¿no? Ujú. Sigue más o menos el mismo orden, la misma estructura, solamente que hay una serie de agregaciones importantes. Yo diría que la primera y la más importante que me gustaría comentar en orden, porque así aparece en la ley, es la prevalencia de la CFE, que es la forma en la que se implementa la prevalencia constitucional. De hecho, el hecho de que sea prevalencia constitucional también es bien importante. En poquitas palabras, y después se profundizará, lo que significa la prevalencia es que de alguna manera se va a preferir la actividad de la Comisión Federal de Electricidad, que ya se une, como decía Carlos, a hacer un monolito vertical prácticamente todas sus actividades, frente a lo que hagan los privados, y esto se va a ver reflejado principalmente en generación y en suministro eléctrico, ¿no? En suministro básico, que es una actividad prioritaria, de hecho se cierra, que es la segunda cosa que me gustaría comentarles. Eh, Hablando de estructura, la siguiente parte en orden de la ley se refiere a lo que hace cada autoridad y aquí sí se reestructuran varias cosas importantes. La CENER pasa de ser una autoridad política que se encargaba prácticamente de política energética no vinculante, entre comillas, al menos antes del gobierno del presidente López Obrador, hacer una autoridad regulatoria, ¿no? En muchos de los aspectos. De hecho, a ver, una de las cosas que pasa con la reforma es que la CRE se elimina, la CRE ya no, ya no es el centro de la regulación en el sector eléctrico, sino que más bien se queda con el otorgamiento de permisos, sí, que es una parte de la regulación, pero no son las reglas, o sea, nada más ella actúa en relación con el otorgamiento de permisos, pero ejecuta, calcula contraprestaciones para servicios de almacenamiento y tarifas de suministro básico y tarifas reguladas en general, pero se le disminuye mucho el campo de aplicación. Aquí la CENER es la que toma todo el protagonismo, ¿no? Y eso va a ser bien importante para nosotros en la vida práctica porque ahorita estamos tratando con la Comisión Reguladora de Energía que tiene poca gente que tiene sus ciertos temas de tiempos o ciertos temas de entendimiento y vamos a cambiar totalmente esa visión para verla ya con otras personas que van a estar a cargo, ¿no? También en tiempos, pues, digo, seguramente les tomará algún momento para hacer una transición. Perdón si me salto algunos temas, pero por la premura del tiempo, para darles un panorama general, me voy a saltar ya los temas de generación que son bien importantes. En generación vamos a tener tres grandes rubros. Uno es el de generación distribuida. Ahí
Hay dos cambios importantes a notar, que son que se sube el margen de generación exenta a 0.5, de 0.5 megawatts a 0.7 megas. También se habla de no subsidios no autorizados, ahí se lo voy a dejar en el tintero a alguien, porque es bien importante para el tema del net metering eso. También hay un punto que a mí me gusta mucho, que es ya se distingue entre qué es generación exenta o generación distribuida y lo que era antes el abasto aislado y que se va a transformar en el autoconsumo. Antes tenía estaban encimados, no se distinguía claramente cuándo aplicaba uno, cuándo aplicaba el otro, y eso en la regulación ya muy del día a día era muy complicado de ver, y ahorita ya se distingue claramente que son una y otra cosa. Finalmente están los proyectos del mercado eléctrico, y en los proyectos del mercado eléctrico podemos encontrar 100% privados, podemos encontrar inversión mixta, y dentro de la inversión mixta podemos encontrar proyectos que antes se conocían como los PIEs o los PPPs, ¿no? Y ahorita se conocen ya como productores a largo plazo, son personas que venden 100% a CFE. Tenemos inversión mixta en proyectos en donde la CFE tiene que tener al menos el 54% del control. Y tenemos ahí un cajón abierto en donde se señala que la regulación puede abrir la puerta a más esquemas, ¿no? Que todavía no sabemos exactamente de qué se trata eso. Nos agregan también una nueva modalidad que no es un rubro, es una modalidad, y vamos a ver cómo conviven, que se llama la cogeneración. La cogeneración era una modalidad en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Adelante, ingeniero, por favor. Está en mute. José Antonio, una pregunta. La posibilidad de que un privado se asocie siendo minoritario con CFE, me parece que prácticamente no existe esa posibilidad. ¿Habrá alguna empresa que quiera asociarse con CFE siendo minoritaria con un 40%? Porque el otro esquema que propone es el que desde la época de Cedillo funcionó muy bien. CFE licita una planta, alguien dice yo la hago, te entrego el 100% de mi planta a CFE y asunto terminado. El modelo de negocio es sumamente sencillo, pero ya asociarse con CFE, ¿habrá alguna posibilidad o estamos perdiendo el filo? A ver, el censo, ingeniero, es que ¿no? O sea, esto lo hemos platicado nosotros con clientes. Gerardo creo que quiere hacer alguna anotación. Nosotros, el censo que tenemos es no. En efecto, va a ser bien, bien complicado porque no se tiene la confianza. La CFE tiene un control muy fuerte. Yo, en lo personal, creo que aunque sea marginal, sí va a haber alguien que se va a sumar. Pero bueno, es un poco una apuesta atrevida la que estoy diciendo ahorita. No, Gerardo. no, yo coincido, los dos coincidimos con José Antonio, o sea, va a ser, me parece que hay un grupo de inversionistas, sobre todo nacionales, de los grandototes, que tienen buena relación con la administración federal actual, que pudieran entrarle, ingeniero, pero sí me parece que en general el esquema no es necesariamente muy atractivo por varias razones. La primera que yo vería es la situación actual financiera de la CFE no es la más adecuada, es decir, hay una serie de deudas que vienen arrastrándose de hace mucho tiempo. Entonces, lo que sucede en este tipo de proyectos, digamos, por llamarles de alguna manera de coinversión, en donde yo soy propietario de una minoría, tú eres CFE, el mayoritario. Lo único que hacen cuando tu socio tiene las finanzas que tiene la CFE actualmente, pueden simplemente encarecer muchísimo el costo del proyecto porque el costo del dinero es mayor, es decir, se percibe un riesgo mayor. Lo puedes aliviar con algunos temas como contratos a largo plazo, etcétera, etcétera, de venta de energía, pero otra vez, esto a veces como que no me hace mucho sentido cuando me estás diciendo que el espíritu de la ley es hacer accesible la energía y el costo de la energía y abaratar la energía a nivel nacional. Entonces, como que dices, a ver, por un lado quieres, está pasando en gasolinas, ¿no? Que quieren poner un techo del precio de la gasolina. Y por otro lado, me dices que lo que estás buscando es reducir costos. O sea, creo que va a ser
se nos va a reducir mucho el universo de posibles inversionistas en ese segmento para la CFE, me parece, si lo dejan como está. Si lo abrieran un poquito más. Y el tercer punto que a mí me gustaría resaltar de este tema es cuando la mayoría de las acciones o el control accionario de este tipo de proyectos lo tiene la CFE, vamos a entrar en el tema de quién sube a sus libros esas inversiones. Y ahí es otro tema, otro gran tema, porque si yo tengo una empresa y voy a entrar en una situación con la CFE de este tipo, la primera pregunta que me van a hacer mis banqueros es, ¿y los activos de quién son? Y entonces empezamos a ver si realmente el balance entre el riesgo y el costo del dinero hace sentido para poder realmente darle viabilidad a esos proyectos. Pueden sonar muy bien, el tema es, se pueden implementar y ahí es donde entran las preguntas. Sí, yo coincido totalmente con Gerardo. Es un tema para mí muy centrado en cómo van a financiar eso, porque, a ver, parte de los financiamientos es, voy a asegurar el activo, o sea, voy a asegurar que el banco tenga acceso al activo y ahí no sé qué tan abierto vaya a estar CFE a dar esas flexibilidades que necesitan los bancos, pero por la otra, y no nada más afecta a los proyectos de inversión mixta, afecta a los proyectos de largo plazo, afecta a cualquier contratación que tenga CFE sobre el 70%, si no mal recuerdo es, pero el techo de deuda que tiene CFE por ser una empresa pública, pues, bajo reglas internacionales, va a jugar un rol muy importante. Entonces, eso va a terminar limitando necesariamente cuánta inversión va a poderse meter tanto en los de largo plazo, porque son 100% CFE, como en los de 54%, en donde la CFE también está metido. Será una cuestión de ir viendo también las reglas secundarias y ver cómo se van comportando, ¿no? Porque lo que sí es cierto es que están más abiertos que hace 6 años. Continuando con estos temas, a ver, y solamente para sentar las bases de la conversación que sigue, les decía yo que existe otra figura que se llama la cogeneración, que existía como una modalidad de los permisos de generación en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. En la Ley de la Industria Eléctrica siguió solamente como una modalidad de generación y también como un incentivo cuando era cogeneración eficiente para temas de certificados de energías limpias, entre otros. Y en este caso tienen un régimen especial del cual se rescata que van a ser most runs, ¿no? Esto de los most runs son desde mi punto de vista, una formalización de algo que ya empezó a existir desde hace 6 años y es un negocio o es una modalidad de la generación que se adecua mucho a las necesidades que tiene Pemex, ¿no? Ya veremos por qué yendo a los detalles, pero eso es bien importante. ¿Qué significa que sea most run? Que no va a estar sujeta al despacho económico, al menos en un pedazo de la generación, sino que se va a saltar a todos los demás, va a tener un costo. Si nos vamos por las reglas que existen hoy, va a tener un costo determinado, no por el mercado, sino por la garantía de suficiencia de ingresos, que es un concepto de cuánto me cuesta generar, ¿no? Pero va a ser bien importante porque va a quitar más espacio y no necesariamente es por la prevalencia de CFE, sino es por otra cosa. En el transporte y distribución todo es muy parecido. Aquí yo creo que algo rescatable es que los solicitantes, tanto de interconexiones como conexiones, se pueden agrupar para un tema de almacenamiento de energía y para las obras. Para las obras ya existía la agrupación, pero para el almacenamiento no quedaba muy claro y ahorita lo están poniendo así. Es algo en donde se puede agrupar la gente para cumplir con las necesidades de almacenamiento, que es un concepto que también es bien importante en la ley del servicio, perdón, en la ley del sector eléctrico, que se llama respaldo, ¿no? Que es un tema que ya habían traído, que todavía no se entiende bien qué es, pero ahorita lo tocamos. En la comercialización creo que es bien importante anotar, pues son varias cosas. Una, suministro básico solamente para la CFE y puede contratar directamente con cualquier generadora o a través de procesos similares a las subastas que se llaman procesos competitivos. Se evita el lucro en el suministro básico. Por otra parte, nos falta ahí, creo que Jorge lo anotaba en otra conversación, nos falta una definición del comercializador no suministrador, bien como un participante del mercado, se nombra, pero como que se perdió ahí un poco. Y dos cosas bien importantes, una, se mantiene la generación distribuida como una excepción al permiso de suministro y la otra es que se abre la venta de usuario final a terceros, al parecer,
para ser más flexible y en lugar de tener tantos requerimientos inmobiliarios, pasa a necesitar solamente una red particular, que es bien importante ese punto. En relación con los usuarios, el RUC deja de ser obligatorio, que eso ya existía en la realidad, nada más es una formalización de lo que ya pasa. Eh, en almacenamiento, el almacenamiento es una palabra que no existía en la LIE y ahorita ya existe y tiene una sección pues más o menos completa. De ahí lo importante de saber, yo creo serían dos o tres cosas. Una es que la CENER realmente determina cuál va a ser el esquema regulatorio. La ley del sector eléctrico habla muy poquito de cuál va a ser ese esquema regulatorio que se va a utilizar. Va a haber unas cosas que se van a determinar como servicios de almacenamiento no incluidos en el mercado. No sabemos si van a ser servicios conexos o van a ser otros. El precio lo va a determinar la CRE. Son tarifas reguladas. Eso es bien importante porque mucha gente ahorita está desarrollando sistemas de almacenamiento y no necesariamente los economics de esos proyectos van a ser como uno esperaría. Eh, en relación con el uso de ocupación superficial es más o menos de la misma forma. En las reglas del mercado se priorizan principios como la confiabilidad y la prevalencia. Todavía no tenemos reglas claras, transitorias, sobre cuándo van a emitir las nuevas reglas. Solamente sabemos que van a seguir aplicando las mismas existentes ahorita. Se crea la manifestación del impacto social en el sector energético y se cambian algunas reglas, pero digamos que ya existía hasta cierto punto algo similar. En los certificados de energías limpias sí es un cambio porque tenemos una insistencia en lo que hicieron hace como 6 años, 7 años, en el sentido de que no se van a otorgar certificados de energías limpias solamente a las personas que hayan invertido en nuevos proyectos, sino a todos, incluyendo a la CFE. Y eso pues necesariamente a todos nos obliga a pagar doble por las plantas que ya existían, porque ya les pagamos a través de impuestos y pues ahorita hay que volverles a meter certificados de energías limpias. Por ahí hay una vigencia que según recuerdo son de 30 meses de los certificados de energías limpias que antes no existían. En las sanciones, que yo sé que no va a ser un tema que van a tocar mucha gente porque va a pasar, pues es normal, es un accesorio, pero es bien importante señalar que en las sanciones se establece que en ningún caso debe ser la sanción menor a la afectación que se cause la conducta ilícita, ¿no? Que ese principio, esa regla no existía antes y va a ser bien importante ver cómo va a funcionar, porque hay muchos casos con sanciones pequeñas que pueden resultar afectadas por esta disposición. Y finalmente, en los transitorios, tenemos 180 días para la renovación de las metodologías de las tarifas de transmisión del MEM y lo que parece ser el porteo de los autoabastos, que eso también va a ser bien importante porque, por una parte, que es el segundo tema que quería tocar de los transitorios, se señala que los legados, es decir, los autoabastecimientos, los PIE, bueno, no, perdón, los PIEs no, la cogeneración, etcétera, van a ser respetados en sus términos, igual que lo que salga de la ley de la industria eléctrica. Sin embargo, al mismo tiempo se promueve que haya una migración total, no parcial. Eso también es bien importante. Antes existía la migración parcial. Si tú querías migrar 10 megas de tu planta, lo podías hacer. Ahorita ya no se puede, ya es total. Y además va a estar esta renovación de la metodología de la transmisión, que al final de cuentas, si se da, las bases constitucionales para la defensa son muy diferentes a las que existían antes por el tema de la prevalencia. Se señala expresamente que esta metodología nueva se daría en cumplimiento de la Constitución y que, por lo tanto, pues de facto pudiera representar un incentivo ya para que los autoabastecimientos migren, ¿no? Que es algo que ya había sucedido en el pasado también. Muchas gracias, José Antonio. Gerardo, adelante. Y creo que varios de los puntos que nos comentas, José Antonio, son bien interesantes y creo que todavía hay Sí, mucho. voy a abrir ahora ya a temas en Sí, particular, entonces, ahora sí. muchos temas, o sea, mucha tela de dónde cortar. Hay varios temas ahí. El tema, por ejemplo, de certificados de energías limpias. La defensa del sector privado era que la justificación de los certificados de energías limpias eran aquellas inversiones que habían realizado las empresas privadas, sobre todo en temas de generación de energía de renovables que se estaba buscando, a diferencia de otros países en donde las economías ayudaron o daban subsidios a los generadores de renovables.
En México lo que se buscaba era que por lo menos hubiera ese nuevo sector de inversionistas premiado con los certificados y que se creara un mercado, que realmente el mercado pues, es más incipiente que nada pues no ha despegado por otras razones, pero creo yo que el tema de permitirle a la Comisión Federal de Electricidad participar en la, digamos, obtención y mercado de certificados de energías limpias con sus plantas, sobre todo las hidros que están siendo renovadas, pues lo que hace es desincentivar el mercado en realidad de los certificados de energías limpias. No sé si realmente algún día vamos a tener uno eficiente y uno que sea suficientemente atractivo. Ese es uno de los temas que preocupan. El otro tema que preocupa, creo importante y que vamos a tener que ver cómo se va desarrollando es el tema del control de la energía total. Cuando la Comisión Federal de Electricidad habla de prevalencia y habla del 54% de la generación total, se me hace que donde nos van a estar cerrando la llave es en los permisos y autorizaciones, un poco lo que nos pasó con la CRE, que no nos daban permisos y autorizaciones cuando vino el fenómeno de inversión privada en el sector. Si ustedes se acuerdan, se llegó prácticamente a duplicar la energía de los privados de la que estaba generando la CFE y entonces hubo pues ahora sí que un extrañamiento importante del gobierno federal diciendo, híjole, nos van a comer el mercado, se están quedando con los clientes más grandes, etcétera, etcétera. Y entonces empezaron a cerrar, ¿no? La llave, empezaron a hacer el tortuguismo de no te doy el permiso, no te autorizo, no te doy el banderazo para que inicies o te conectes, etcétera. Entonces creo que ese va a ser un gran tema, el gran tema de cómo van a controlar esa generación total. Porque por un lado me estás diciendo que me vas a facilitar los procesos y los permisos, pero por el otro lado también tienes el tema de para mí el incremento del punto 5 al punto 7 megas es realmente no significativo. Si el incremento de la generación, perdón, a los particulares que estaban buscando lograr una mayor independencia sin tener que conectarse a la red, hubiera sido, no sé, de 5 7 10 megas, hubiéramos eliminado tal vez el 80% de los trámites que están pendientes de resolución en la comisión, bueno, en este caso en la CRE, ahora ya desaparecida o que va a desaparecer, pero por otro lado hubieran perdido tal vez el control del 54 del que estamos hablando. Entonces, va a ser interesante ver este tema, ¿eh? O sea, hay que darle seguimiento. Vamos a ver cómo se comporta realmente la flexibilización de los permisos y hasta qué nivel llegamos. Pero bueno, ese era nada más un comentario que quería yo hacer al respecto. Gracias, Gerardo. Ingeniero Cadena. No hay que olvidar que al segundo año del periodo del presidente AMLO, se compraron 6 plantas de ciclo combinado. Estas plantas quedaron, que son aproximadamente como 7 u 8 mil megas. La aportación al mercado, que en teoría debería, se iban a inaugurar en el 22 y al final están ya casi listas para su inauguración, yo creo que va a ser una aportación importante al sistema eléctrico nacional. Eso me parece que deberá frenar un poco la parte de la inversión privada. La necesidad ahorita de más generación me parece que está un poquito en stand-by, aunque los proyectos duran de 3 a 5 años para madurar. Pero sí tenemos que tomar en cuenta que ahorita la posición de CFE es un poco diferente con esa capacidad que entra en operación en unos 2 o 3 meses. Gracias, ingeniero. Voy a pasar ahora a temas ya muy particulares, ya después de todas estas introducciones, en donde recogimos algunos de los comentarios de nuestros asociados, que es lo que más interesa saber. Voy a empezar, Carlos, con una cuestión muy importante que es generación eléctrica. Ya José Antonio nos hablaba un poco por encima de
qué tipos de generación, cómo viene. Me gustaría dejarte el tema para ver si nos puedes comentar, pero también decirnos qué va a pasar con los permisos de la LESPE, de la ley, la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, los permisos del IE con generación y demás. ¿Qué va a pasar con las nuevas modalidades de generación, incluyendo cogeneración, la mixta y demás? Y también, por favor, si nos puedes comentar sobre generación distribuida, que como sabemos, muchos de los asociados del clúster están metidos en cuestiones de generación distribuida y ahí puede haber un impacto con net metering, net billing, venta total, también como algo se había comentado. Entonces, me gustaría dejarte este tema, por favor. Sí, muchas gracias, Jorge. Y nada más rapidísimo para complementar un poco lo que mencionó el ingeniero, que es correcto, lo de las 7,000 megas, 8,000 megas que van a entrar en operación próximamente. Efectivamente, tenían que haber entrado desde 2022, lo han ido aplazando. Por ahí dicen que 2025. Yo la verdad es que creo que particularmente las dos que están en la península de Yucatán, pues será hasta 2026, 2027, por el tema del tema de la disponibilidad de gas, ¿no? Pero sí, eso va a tener que afectar un poco el apetito en el tema de generación, pero pues tampoco olvidemos que la necesidad de generación, la necesidad de consumo y demanda en este país aumenta año con año de 3 a 4%, lo cual equivale a 3,000, 4,000 megas. Entonces, es un tema que siempre vamos a tener ahí, pero sí, hay que considerarlo, sobre todo en el tema de la planeación de dónde van a ir construyendo las distintas plantas. Retomando más el punto, Jorge, de lo que mencionabas respecto a esto. A ver, se vuelve otra vez, como nos gusta un poco en México, es complicar sobre lo complicado, pero al final del día, pues es algo que también pues, no puedes echar para atrás todos los que ya existen, ¿no? Hoy en día tenemos dos esquemas vigentes relativos a dos distintas leyes, ¿no? La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y la LIE, los conocidos como los famosos legados, que son estos cogeneraciones y autoabastecimientos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que fue la que eh, eh, se abrogó en el 2013-2014 con la reforma de la con la entrada en vigor de la LIE, pero mantuvieron esos, los que ya estuvieran o estuvieran en proceso de permiso. Entonces, tenemos esas primeras modalidades, ¿no? La segunda modalidad es la LIE, que es los generadores bajo LIE, que son los generadores únicos, que ibas a perder tu permiso y tan tan, y ahí se incorporan los tres conceptos: generación distribuida, abasto aislado y los generadores, ¿no? Y tenemos los generadores exentos, que son, como los mencionamos, los legados. Hoy día lo que te dice la ley del sector eléctrico, te dice, oye, todos subsisten, o sea, todos los de la LIE, los del Servicio Público de Energía Eléctrica, y como bien mencionaba José Antonio, sí hay un punto donde te tratan de incentivar, decirle, oye, pues mígralos a este nuevo esquema, si es que te conviene. También eso lo teníamos en la LIE, muy pocos lo hicieron. En la LIE teníamos esta dualidad que podías migrar parcialmente la capacidad, no toda. Aquí si te lo cierran, te dicen, nada más puedes migrar, pero tendrías que migrar toda tu capacidad. Y no recuerdo haber visto, pero creo que no lo tenemos como si lo tuvimos en la LIE, un régimen ahí como de un transitorio, ¿no? Por así mencionarlo, que te podías ir un ratito al nuevo esquema y si no te gustaba, pues te regresabas. Ahora no lo tenemos así, ahora sí es como, te vienes a este esquema y ahí te quedas. Este, ahora, respecto de la generación distribuida, Jorge, como lo mencionaba por ahí Gerardo y también José Antonio, pues nada más hay un cambio, digo yo, podría ser no significativo, pero al final pues ayuda, todo ayuda, ¿no? Teníamos antes que era hasta 500 kilos, 0,5 megawatts, hoy día lo suben hasta 0,7, ¿no? 700 kilowatts de capacidad instalada. Esto en términos monetarios, en términos reales, pues bueno, sí ayuda al final del día, es un tema de mayor inversión, mayor flexibilidad en cuanto a poder tener esta capacidad. ¿Qué hubiera sido lo ideal? Pues que te subieran a 2 megas, 3 megas, algo que no va a suceder, porque ya también lo que te dicen la parte técnica es que aun y cuando tú no estás interconectado, pues tener todo eso, esas generaciones off the grid sin control alguno, también te puede generar ciertas desbalances cuando esas off the grid no están funcionando y si tienes una conexión de respaldo, por así decirlo, del centro de consumo, ¿no? Entonces, al final creo que el punto 7 pues es algo bueno, hubiera sido algo mejor si lo hubieran aperturado más. El tema de la cogeneración, como hablaba José Antonio, pues está como que lo mencionan, pero no te dicen cómo va a funcionar. Al parecer te hablan como que va a ser solamente para el que tiene estos combustibles o estos vapores que producen en sus procesos industriales,
como el único beneficiario, pero no te lo dicen, o sea, no hay cierta, no hay certeza absoluta de eso, así como tampoco lo hay en los esquemas distintos, el esquema de inversión mixta, etcétera, pues te deja hasta abierta la posibilidad de que en los reglamentos, que es ya el tercer nivel pues va a haber otros esquemas en los cuales vas a poder generar. La tercera parte de la pregunta, ¿cuál era? Se me olvidó ahorita, Jorge. Tantito se me fue. Perdón. ¿Qué es lo que va a suceder con todos los permisos de antes? ¿Se van a respetar, por ejemplo, abasto aislado y todo lo demás? Todos se van a respetar, todos se van a respetar. Hay una parte transitoria que te dice que te están respetando, lo tienen que hacer así. Entonces, van a mantener los permisos. Yo creo que sí va a haber una estrategia gubernamental de mayor apoyo a que te cambies a este nuevo esquema para no tener ya tantos esquemas. Entonces, hay que estar o sea, ahorita viene, como bien dicen, esta primera, que son las leyes secundarias, y posteriormente viene la parte reglamentaria, que ahí creo que es donde vamos a tener todavía mayor claridad de qué sí se va a poder y qué no se va a poder. Respecto es la parte de eso. Y Vamos a Carlos, mantener estos tres esquemas. hablaba también en cuanto al autoconsumo, generación por autoconsumo, que es para cubrir necesidades propias. Hablaba de reglas ágiles, ¿no? Si es hasta 20 megawatts, van a ser reglas más ágiles, cuáles todavía no sabemos. Y ya aparte de eso, o de ahí para arriba ya son las reglas normales. Sí, ese es un buen punto, ¿eh? Eso si lo logramos, creo que eso si se logra, es un gran avance en cuanto a la visión que tiene el actual gobierno respecto del sector, ¿no? Ujú. Yo creo que siempre se nos quedó, y en algún foro lo comentamos contigo, Jorge, José Antonio, con todos también, que era absurdo este requisito que se mantuvo en la LIE, ¿no? De solicitar un permiso para abasto aislado, aunque no Claro. estuvieras, era absurdo. Entonces, Sí, eso les dio el elemento pues para poder no otorgar ninguno, ¿no? Entonces ahora se ve que hay una mayor apertura en eso. Y nada más rapidísimo para el tema de la generación distribuida, lo que mencionaba José Antonio hace ratito, que ya no es generación distribuida, ahora es autoconsumo. En ese tema, el tema del net metering es correcto. O sea, nos dejan por ahí como que algo de, los subsidios ahí ya no va. Y es que hay desde mi punto de vista, hay un entendimiento erróneo por parte de la CFE, o podría ser no entendimiento, sino una falta de capacidad administrativa para gestionar esto, porque al final también están rebasados en cuanto a personal, en cuanto a trabajo con respecto al personal que tienen, del tema de los reconocimientos de este net metering, ¿no? De cuando consumías menos y generabas más, etcétera, que lo vimos hacia los últimos años, no sé ustedes, pero se acercaban clientes y más clientes que tenían estos números y estos modelos financieros en los cuales decían, oye, pues vía de lo que estoy consumiendo contra lo que estoy generando, pues me van a tener que reconocer tanto. Y al final del día, los últimos años nunca te reconocieron nada, ¿no? Entonces creo yo que lo que están tratando de buscar con dejar ahí destellos en las leyes, pues es que vamos a ir a un punto donde ya el net metering, pues digo, te lo podrán reconocer o no, pero no te lo van a estar dando ni te lo van a estar pagando, ¿no? Como si te lo permitiera la ley. muchas gracias, Carlos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario antes de pasar a otro tema que es ahora, voy a hablar de mercado y comercialización, pero sobre generación para cerrar. A mí me gustaría hacer un recap, pero Gerardo, creo que levantaste la mano. ¿Quieres ir adelante tú y después yo hago una intervención muy rápida para resumir? ¿Estás Yo en nada mute? más comentar que me parece que pudiera darse el fenómeno, independientemente de lo que comentaba el ingeniero Cadena, de que van a entrar, digamos, una cantidad importante nueva de generación de la CFE, que es muy bueno, ya era hora. La verdad es que vamos 30 años atrás con la infraestructura de generación y de transmisión en este país, y esa es la realidad. O sea, hemos ido muy lento, muy atrás de las necesidades. Y eso en general, en materia de infraestructura, no es nada más en generación de energía. O sea, vean las carreteras, vean los puentes, vean una serie de cosas, los puertos, etcétera. O sea, estamos muy atrás de lo que deberíamos estar. Pero en el tema digamos, la generación, lo que me parece que pudiera suceder, y espero equivocarme, es que cuando empiecen a pedir los particulares esos permisos que en teoría se van a flexibilizar para poder llegar hasta 20 megas,
porque ahí es donde está la gran mayoría de las empresas. ¿Sí? Las empresas a lo mejor requieren de 4, 6, 7, 10 megas. Digo, hay los grandes monstruos que se salen de todo parámetro, pero digamos la empresa mediana, la empresa pequeña, la empresa que está en crecimiento, pues a lo mejor estás hablando de 8, 10 megas, 12 megas, así como mucho. Ujú, correcto. ¿Qué pudiera suceder? Que tuviéramos una ola de solicitudes de inversión en ese sector porque ellas tienen la necesidad y porque necesitan crecer y necesitan mantener la competitividad y los costos razonables de energía, y que estos hombres otra vez se nos volvieran a asustar porque está creciendo demasiado rápido la inversión o la generación privada versus la generación de ese 54%. Esos son los grandes temas que preocupan, porque en el fondo el tener esos principios que decían ustedes, esos parámetros o esas ideas gubernamentales de decir yo quiero tener el control por tener el control, ¿no? Como algo que es impuesto, algo que es exógeno, algo que no es normal en un mercado de libre compra y oferta y etcétera, genera desviaciones, genera ciertas cosas. Entonces habrá que ver, esperemos que realmente haya una liberalización y que realmente permitan a todas esas empresas que han sido clientes de ustedes y nosotros, que están sufriendo, que necesitan mayor capacidad, que quieren hacer proyectos digamos, de cogeneración o de generación en sitio, lograr esos proyectos, que esto se materialice sin que se utilice esto como lo que nos pasó. Y el otro tema, el otro gran tema, y creo que espero que no suceda, y lo vimos aquí en Monterrey, fue con los temas de los contratos legados, ¿no? Sí, sí te respeto tu contrato legado, si tienes 10 años más o 15 años más, pero no me bajas ni me subes a nadie. Y en el momento en que te dicen que ya no puedes tener consumidores nuevos y dar de baja a los que tenías, etcétera, básicamente te hacen que los proyectos sean inoperables, no financiables. Ese es el otro tema. Y ese es el tema que a mí me preocupa, que en realidad los vayan a respetar. O sea, que tengamos reglas, y José Antonio lo mencionaba, y qué herramientas legales vamos a tener para pedir el respeto de esos parámetros. Si yo no me quiero migrar y quiero seguir con mi contrato legado, pues a lo mejor en el camino voy a tener cambios necesarios, naturales, de takers. Unos bajan, otros suben. ¿Y me lo vas a permitir o me vas a hacer como pasó con la CRE, que me decías, pues no te los autorizo? Claro. Entonces, pues de facto me estás haciendo inviable mi proyecto. Esas son las cosas que creo vamos a tener que estar muy atentos nosotros, y bueno, como asesores legales, ayudarles a los clientes en este camino. Es un nuevo camino, o sea, creo que es otra vez una nueva... em, pues estamos abriendo puertas nuevas, vamos a ver cómo se comportan en realidad y si efectivamente hay el convencimiento de apoyar o no a la industria. Lo que sí tenemos es una necesidad creciente de energía que no estamos pudiendo resolver, y que seguimos pagando por el costo de la energía precios mucho mayores que los del otro lado de la frontera. Eso nos hace poco competitivos, y evidentemente, pues creo que ese es el bottom line de todo el mundo, ¿no? Gracias, Gerardo. José Antonio. Ya creo que hicieron el resumen, pero me gustaría anotar un par de cosillas, ya muy específicas. Una, cuando estamos hablando de estos proyectos de 0.7 hasta 20 megas, están diciendo que van a simplificar el proceso del permiso, no del de interconexión, y estamos hablando de autoconsumo interconectado. Yo creo que eso es bien importante que lo tomen en cuenta, porque los problemas de interconexión van a seguir, ¿no? Que son los principales. Ahora, esta nueva administración ya tiene muy presente que la transmisión es una de las soluciones, entre comillas, más baratas, yo diría más eficientes nada más, sobre todo para temas de generación, además de que te reducen la posibilidad, porque antes en la LIE, pues, el abasto aislado, que ahora se llama autoconsumo, lo que decía es, puedes, pues tú calcular la capacidad instalada de tu planta libremente. Después se interpretó que no, pero en principio la ley no lo decía así. Y ahorita, a pesar de que no lo dice así, sí habla de excedentes.
Entonces, ese es un tema bien importante. En generación distribuida, yo les diría también que ahorita se están sentando las bases para que las DACs de generación distribuida que estaban en la CONAMER desde hace un año, esperando en el tintero, pues puedan salir mejor y con menos posibilidades de amparo. Ahí uno de los temas es en cuánto me van a comprar y cuánto va a cambiar el net metering. Lo habían puesto nada más para tensiones pequeñas, bajas, para media ya era otra cosa, pues te ponían precios de subastas, eso va a estar muy interesante de ver, si va a haber cambios, cómo van a estar. Eh, y finalmente hay un tema, sobre todo para las empresas, porque va a cambiar también la composición probablemente de los productos renovables, que es el respaldo. Hace ratito lo mencionábamos y el respaldo todavía no se entiende bien qué va a ser, porque te hablan respaldo por almacenamiento o respaldo adquirido del sistema. Y ese respaldo en sistemas de almacenamiento y el adquirido a través del sistema van a ser totalmente distintos, ¿no? No sabemos exactamente cómo los van a medir. Pareciera que a lo que se están refiriendo cuando dicen respaldo en intermitentes es a las rampas que tienen que haber cuando dejas de producir o cuando estás empezando a producir como de apoyo. Yo estoy un poquito más inclinado a que esa va a ser la composición de ese punto y probablemente se vaya a ir a pues, a alguna especie de pass-through como lo es en el suministro, pero ahorita vamos a tocar los temas de comercialización. Entonces lo voy a dejar solamente como una anotación para ese punto en particular. Son esas tres cosas las que quería anotar. Gracias. Ahora entramos a este tema, que así como ya vimos generación, y quiero también hacer un paréntesis para todos los casi 90 que estaban aquí con nosotros, que les agradecemos nuevamente su participación. Cuando pasen estas leyes, habremos ya de organizar otra serie de webinars, pero ya más a profundidad, ya con la ley escrita en vigor, sobre temas específicos, generación, comercialización, conexión e interconexión a la red, que eso es algo bien que nos han también pedido mucho. Entonces, obviamente, generación distribuida. Todos los temas en los que le interesan a nuestros asociados, eso va a ser la prioridad. Esto nos lo ha pedido mucho el ingeniero Cadena y así lo vamos a estar haciendo. Entonces, quería hacer ese paréntesis porque luego el tiempo empieza a cortarse un poco. Vamos a terminar a las 10. Queremos dejar al menos unos 20 minutos para preguntas y respuestas. Yo creo que vamos en estos próximos 10 minutos entre los tres a hablar de este gran tema que es comercialización, suministro básico, prevalencia, cómo puede llegar a afectar a clientes de nuestros asociados como suministradores o los propios asociados que compran bajo el mecanismo de usuario calificado. Esas son las cuestiones que nos gustaría tocar en esta próxima ronda. No sé si alguien gusta empezar con este tema. Mercado, suministro. Si les parece colocar en el chat o bien levantar la mano, digo, para darle seguimiento aquí entre Jorge y su servidor. Gracias. Perfecto, sí. Entonces, si quieres, José Antonio, ya que tenías la palabra, platicarnos un poquito del MEM, prevalencia, suministro, comercialización y ya nos vamos con Carlos y Gerardo. Y luego ya tomamos las preguntas del chat. Correcto. Yo creo que aquí hay que partir de la conversación de lo que decía Gerardo hace ratito, que es 54% de la generación se queda del lado de la CFE y lo demás vamos viendo, ¿no? Aquí hay que descontar un poquito los proyectos en sitio y de generación distribuida, porque los de generación distribuida, pues cuando los empiezas a operar, ya son despachables, o sea, no es como que vayan a correr riesgos ahí de temas de despacho. Y los de autoconsumo, pues van a tener una parte local. Si están interconectados, pues se van los excedentes y se venden a CFE y CFE ya sabrá qué hace y ahí tendremos que ver cuál es el precio que les van a dar. Ujú. Y ¿por qué partíamos de esto? Porque si bien, a ver, y esto también lo mencionaba Gerardo hace ratito, o sea, la generación la empiezas a cortar a través del control de los permisos, ¿no? Que la planeación ahorita pasa de ser indicativa a ser vinculante. Pero el concepto de prevalencia no es sobre capacidad de generación, es sobre consumo, perdón, sobre generación, es sobre energía producida. Entonces, ahí vamos a empezar a ver los cambios. Todavía no queda muy claro exactamente cuál va a ser el precio de la energía del 54%. O sea, si va a ser un despacho generalizado y después vamos a tener la prevalencia y va a haber curtailments o no, o
O sea, si va a ser el despacho y a través de las restricciones de seguridad, etcétera, van a implementar esto, o si va a ser más bien, saco el 54% y después hago el despacho económico, ¿no? Esa es una cosa bien importante que vamos a tener que ver y eso le va a afectar tanto a los generadores como al suministro, ¿no? Que es la parte en donde estábamos viendo. O sea, el suministro básico tiene que evitar el lucro, el suministro básico va a ser una actividad prioritaria y además también una de las dudas que teníamos cuando venía la reforma constitucional era, oye, ¿y cómo vas a aplicar la prevalencia para, en general, CFE, no generación, ¿no? Y aquí, pues todavía no nos dicen exactamente cómo se va a aplicar, solamente sabemos que sí afecta al suministro básico. Entonces, no sabemos si eso va a representar, por ejemplo, que suministro básico tenga reglas especiales de adquisición. Ahorita lo único que dicen de suministro básico es puedo contratar con un tercero, pero ¿qué pasa con la energía de mercado? La energía de mercado siempre ha estado libre y pues no tenemos claro qué va a suceder exactamente. Por ejemplo, hablando de esos subastas, ¿qué pasa con las subastas? Pues las subastas no, ya no existen, ¿no? O sea, Exacto, ya eso quería llegar. Las quitan, ¿verdad? son procesos competitivos, tienen lo que querían, que es poder contratar libremente, y eso va necesariamente también a afectar el suministro básico. No necesariamente es algo malo, pero depende mucho de la implementación, ¿no? O sea, al final las subastas eran un mecanismo competitivo que implicaba la automatización de la elección de quién contrataba con CFE a través de mecanismos objetivos. Aquí pues el problema va a ser que no. Y ya nada más para concluir el tema del suministro, a ver, ¿cómo lo podrían percibir los usuarios? Pues va a depender mucho de cuáles terminen siendo las reglas aplicables al despacho, porque las reglas aplicables al despacho son las que terminan, pues ya sea aumentando los costos del suministrador para que se activen las cláusulas de cambio en ley o en los componentes abiertos al mercado. O sea, tú compras un bloque y parte de la energía que no contratas en bloque, pues está sujeta a precios de mercado, pues ahí se van a ver las afectaciones. También se pueden aplicar cláusulas de cambio en ley. Habrá que ver exactamente cómo viene. No lo podemos decir en este momento, creería yo. Solamente les podemos dar estos flags, ¿no? O sea, vamos a tener que ver cómo se comportan las reglas del despacho económico. Todavía no tenemos un plazo determinado para que saquen las nuevas reglas. Vamos a seguir operando de mientras con las mismas. Y habrá que ver cómo prevalece el suministro básico y también pues la prevalencia en generación, cómo termina afectando las cosas. Les decía yo también lo del almacenamiento, cuando empiece a haber un poquito más de presencia, habrá otra tarifa regulada, probablemente, no sabemos si se va a añadir a servicios conexos no incluidos en el mercado, si va a ser otra. Y también el tema del respaldo, ¿no? Que también pues es un tema que necesariamente le va a impactar a todo el mundo porque es un concepto nuevo, cobrable, que va a verse reflejado en la vida de todos. Claro. No, y ahí ya Gracias. nomás Adelante. agregar un tema. Al estar hablando de que el suministro básico debe ser sin generar, digamos, una utilidad, que eso se me hace un absurdo. Es decir, decirle a alguien genera costo cuando ese alguien, las finanzas de ese alguien no lo permiten, lo que va a traer como consecuencia es un subsidio, básicamente, que lo hemos venido viendo y que además hoy existe en el país, ¿no? El costo de la energía en la Ciudad de México no es lo mismo que el costo de la energía me estoy refiriendo a servicio básico que en Nuevo León o que en Baja California o que en Yucatán. Son diferentes los precios por diferentes razones y por un montón de variables económicas que también inciden. Pero el hablar de que de facto la CFE tiene que surtir a los usuarios calificados la energía de manera competitiva y sin utilidad, implica necesariamente que va a haber un subsidio y ese subsidio lo van a pagar los usuarios calificados, digamos, el mercado eléctrico mayorista. Esa es la realidad. O sea, de algún lado tiene que salir ese diferencial. Entonces son ese tipo de cosas que pueden sonar bonitas y pueden sonar como de apoyo a la población, etcétera, etcétera, pero que al final no tienen un soporte económico de dónde se origine los dineros para poder mantener este balance.
Entonces, esos son el tipo de decisiones que hacen que haya disrupciones en el mercado, porque entonces de algún lugar lo tenemos que sacar. Creo que ese tema es importante y como lo comentan, todavía hay varios temas como el almacenamiento que siguen siendo un enigma. Es decir, cómo van a operar, a quién van a aplicar y cuál va a ser, digamos, al final del camino, el resultado. Creo yo que eso puede, y puede ser además un área nueva de negocio para muchos. El chiste de esto es ver realmente cómo los van a aterrizar en estas normas y si o no va a afectar la negociación de los otros temas con Estados Unidos, algo de lo que estamos viendo hoy. Yo sí creo que van a sacar algunas cartas de la manga y van a decir, jóvenes, aquí están estas cartas, queremos estos ajustes. No lo sé, puedo equivocarme, pero me parece que sería el momento adecuado para hacerlo, si es que lo quieren hacer estos señores. Muchas gracias, Gerardo. Carlos. No, nada más, muchas gracias. Sí, falta mucho por recorrer en el tema de las afectaciones que van a tener a los usuarios calificados, al tema del suministrador, y a los suministradores como tal, y a los usuarios. Pues hay que ver qué viene después con cómo va a terminar cayendo estas leyes y los reglamentos que de ella emanen. Lo que mencionaba José Antonio y Gerardo, falta mucho porque veamos, Jorge, o sea, nos tenemos que estar muy al tanto de las cosas inmediatas que hay que estar verificando, aparte de todo este tema de estos cuerpos normativos, etcétera, es lo que mencionaba por ahí José Antonio, la parte de la nueva metodología para el cálculo de los costos de transmisión y que seguramente también por ahí viene el tema de porteo. Que va a ser, pues puede venir otra oleada de amparos, que ahí también pues es un poco cuesta arriba por el tema de si lo van a fundamentar en la parte de la prevalecencia, pues hay que ver cómo se pueden hacer las argumentaciones, ¿no? En el tema de los usuarios calificados, pues estar muy al pendiente, sobre todo del tipo de contratos, para ver si pueden disponer de la cláusula de cambio en ley o no, y cómo irse acercando con sus generadores, ¿no? Siempre, nos ha servido mucho este tema de cambios regulatorios para tener una mejor relación entre generadores, suministradores calificados y usuarios calificados para poder ir anticipando todos estos cambios y cómo lo van a poder atacar todos, porque al final ya pues no se trata de que unos ganen y otros pierdan, ¿no? Va a ser muy complejo poderlo ver por ahí. El tema de que bien mencionaban, la parte del servicio público de suministro básico, la realidad es que si no van a perseguir un fin de lucro, pues ahí hay que ver cómo van a poder lograr estos PIEs, que es lo que mencionaba José Antonio, estos Independent Power Producers o productores independientes de energía 2.0, que eso es lo que están reincorporando esta figura. ¿Cómo van a poder lograr una tarifa competitiva para que algún particular le quiera entrar, ¿no? O sea, ¿cómo me pides que yo te genere, que yo te construya una planta en la cual te voy a vender toda mi generación, tu estado la vas a comprar y seguramente esa la vas a destinar en pues yo me atrevo a decir en un 100% a servicio público, ¿no? A tema de suministro básico. Y si tú tienes este candado que no puedes tener un fin de lucro, pues entonces ahí la tarifa se vuelve algo muy importante, ¿no? Entonces ver cómo van a poder este tema de dualidades, porque de repente tenemos conceptos muy mezclados que se entrelazan y creemos que puede ser complejo que puedan seguir ese tipo de esquemas, ¿no? Eso es como, pues, como consideraciones generales para poder entrar a las preguntas y respuestas. Muchas gracias, Carlos. Pues entramos entonces a las preguntas. La primera de nuestro querido amigo Jaime Saldaña. ¿Qué va a suceder con el modelo de generación local? Como recordemos, generación local era un modelo muy particular que existió en su momento para la venta dentro de parques industriales o de ciertos lugares, era relacionado con el abasto aislado, con la figura de un suministrador. Y luego creo que en diciembre de 2021 cambian las reglas, lo eliminan, ya no existe, pero que me imagino también, Jaime hace una pregunta bien interesante. ¿Qué va a pasar con todos los esquemas de venta con abasto aislado, venta de usuario final, etcétera, en sitio, en parques industriales y demás, y en fábricas, ¿no? No sé si alguien quiera comentar al respecto, ya abierto. José Antonio, ¿ibas a hablar tú? Vas. Carlos, adelante, por favor. No, creo que José Ah, ok. Antonio Ah, iba, bueno. José Antonio. quien A ver, guste. si en la generación local, como bien decía Jorge, pues dejó de existir. La generación local y el abasto aislado
Pues son más o menos lo mismo, nada más aquí hay que ver que el abasto aislado pues, es básicamente un autoconsumo, o ya sea de la propia empresa o de una empresa del mismo grupo económico. Cuando decimos el mismo grupo económico es básicamente el concepto de control que todo el mundo conoce, ley del mercado de valores, ya después regulación energética. Eh, y la generación local sí te permitía a un tercero, a través de un contrato de compraventa de energía, vender la energía al consumidor. Se elimina la generación local, la CRE, pues en un concepto erróneo, piensa que lo puede eliminar. La CRE no lo podía ni crear ni lo puede eliminar, por lo tanto, porque no tienen las facultades para hacerlo, pero así lo creen y así terminó siendo en la práctica, porque pues al final, ¿quién se va a animar a ir contra el regulador? ¿No? Y en la ley del sector eléctrico, lo que sucede es que ya no existe el concepto así. Ya se llama autoconsumo, ¿no? Y ese autoconsumo ya ni siquiera se abre tal al grupo de interés económico. Habrá que ver cómo lo interpretan, pero de mientras, ahorita es empresa por empresa. Aquí, yo creo que hay un espacio bueno, ahorita que todavía estamos en un momento de discusión, porque uno de los conceptos que han pues traído a la mesa y los propios elementos importantes políticos y de conexión con empresarios de la 4T es la clusterización, ¿no? Por clusterización ellos entienden y se entiende como la ayuda o la cooperación entre varios miembros para lograr un objetivo, ¿no? Y esto se refiere mucho a la infraestructura. En infraestructura eléctrica para conexión se tiene previsto, en almacenamiento se tiene previsto, pero en autoconsumo no se tiene previsto hasta el momento. Es un espacio bien importante porque, a ver, 0.7 megas, creo que es algo que muchas empresas pueden lograr, pero ¿quién va a estar interesado en el rubro de los 7 a los 20 megas? Pues igual y no es un campo tan abierto como se quisiera o como se pudiera lograr si se dejara que las inversiones y que el desarrollo de los proyectos lo hicieran en conjunto, ¿no? Eso es un espacio que va a quedar abierto. Vamos a ver cómo se interpreta en el futuro. Puede ser que se termine abriendo alguna cosa, puede ser que se conjugue con otro de los esquemas que existen en la ley del sector eléctrico. Por ahora no existe y cada empresa tendría que desarrollar su propio esquema, ya sea con ayuda de desarrolladores por fuera, pero no implementando contratos de compraventa de energía o siendo de alguna otra forma, ¿no? Muchas gracias. ¿Algún comentario sobre la pregunta adicional o pasamos a la siguiente? Yo creo que nada más siguiendo un poco el tema, creo que es bien interesante lo que comenta José Antonio, y es algo que a mí me ha preocupado mucho en los esquemas actuales que se están implementando en los parques industriales, que es básicamente digamos, el usuario calificado, o la figura de usuario calificado la adquiere una empresa que ha hecho la inversión o que hace la inversión en infraestructura para traer las líneas a los parques, y luego de alguna manera se logra una participación en todos los miembros del parque a través de una pequeña propiedad en los inmuebles, con el fin de por lo menos hablar de una copropiedad, y entonces ese tipo de esquemas. A mí me preocupa la interpretación que puedan tener las autoridades en el futuro sobre estos esquemas. Y además me preocupa el no tener planes B, ¿no? En los parques también, de conexiones con CFE para poder resolver problemáticas como las que ya vimos, y no tenemos que irnos muy lejos. En Nuevo León vimos el tema y la problemática que se generó cuando el contrato de interconexión de Iberdrola se dio por terminado con el SENACE, y entonces Dulces Nombres pues bajó, digamos, se cayó Dulces Nombres, ¿no? Y esto generó un montón de preguntas y de temas que hay que resolver. Esperemos que este tipo de esquemas que se están generando, y que se generan además como respuesta de la iniciativa privada a la falta de inversión en infraestructura. Esa es básicamente la realidad. Entonces, se les dé un tratamiento, digamos, con mayor respeto a este tipo de esquemas que han surgido, y que, como les decía yo,
Me encantaría ver que quienes tienen ya los contratos legados o que tienen los esquemas anteriores sean respetados en sus términos, por la autoridad sin mayores menoscabos, porque esto al final se define como seguridad jurídica. Y si no tenemos seguridad jurídica en el sector, pues va a ser más difícil todavía la inversión, el costo del dinero va a ser más alto y los proyectos otra vez nos vamos a volver a trazar otra vez de una manera importante. Entonces, creo que son de los temas que como asesores no nos dejan dormir, no decir, hijo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo van a interpretar? El día de mañana me van a decir como pasó con los legados, que era un esquema fraudulento, porque así le trataron de dar el tratamiento, y dice uno, híjole, caray, pues en realidad, en el fondo, son esquemas que la iniciativa privada toma porque hay una falta de infraestructura y de inversión en la misma que nos está obligando a hacer el trabajo que, en su caso, quien tiene el monopolio de la transmisión y distribución debió haber hecho. Entonces, creo que son esos elementos que van a ser muy interesantes ver cómo se comporta este nuevo gobierno y que si efectivamente quieren o no lanzar el mercado a donde debería estar. Gracias, Gerardo. Siguiente pregunta, ¿qué va a pasar con la figura del autoabasto? Que el autoabasto, la figura es abasto aislado. Si gustan comentar alguno de ustedes sobre ello, por favor. Carlos, adelante. Gracias. Gracias. A ver, como tal, el abasto aislado ya estamos hablando de que lo mencionan o lo parafrasean ya como autoconsumo. Ahí tenemos, pues, los dos esquemas, por así decir, que tenemos de autoconsumo, ¿no? La primera que es los hasta punto 7 megawatts o 700 kilos, que es la parte que ya platicó bien José Antonio y Gerardo respecto de la generación que conocíamos como generación distribuida. Y la parte esta que se ha mencionado mucho, que es hasta que va a haber una simplificación administrativa en cuanto al otorgamiento, como también hizo bien la puntualización José Antonio respecto a del otorgamiento del permiso, más no así del tema de interconexión, que creo que ese es el importante también. Tal vez lo están viendo como una parte de que el abasto aislado sí va a ser un total abasto aislado sin un tema de respaldo de la red, entonces va a ser un off the grid total, ¿no? Entonces, ese es el que hablan de que va a ser hasta 20 megas y ese es el que vamos a tener que seguir esperando la reglamentación correspondiente, porque no, salvo que mis colegas aquí digan lo contrario, pero lo que nos mandaron de iniciativa, pues no da mucha luz respecto de qué va a suceder con eso, ¿no? O cómo se va a poder transitar para poder obtener esos permisos. En un off the grid total, pues bueno, ya es un tema es una meramente planeación de la empresa que va a estar buscando esto, porque vas a tener que tener un esquema de respaldo propio para cuando la planta no esté generando o si esté generando, para tu parte de mantenimientos, etcétera. Va a ser un tema más de planificación interna que otra cuestión. En aquellos que quieras sí tener un respaldo de la red, pues bueno, va a ser otra cosa, ¿no? Y vas a tener que entrar en el mundo de la interconexión y toda la maraña que ha sucedido estos últimos 7, 8 años con la parte de las interconexiones, ¿no? Perfecto, gracias, Carlos. Porque a mí me gustaría agregar Sí, dale, rápido dale. Ujú. un tema en esa pregunta, algo que se me fue a anotar hace ratito, que es donde va a estar el nicho más sencillo, pues, es en los proyectos, mencionaba Carlos, que no estén interconectados, ¿no? Porque ahí no necesitas la interconexión, nada más necesitas la conexión y tienes una supuesta simplificación del proceso del permiso de ejecución. Ahora, si la pregunta se refería a los autoabastos, que son los proyectos, Autoabastecimiento. exacto, a los autoabastecimientos, que son los proyectos que reciben energía directamente de una central eléctrica a través pero de la red de CFE, a través del porteo. Ahí, pues, supuestamente se van a respetar los términos. Yo creo ahí que vamos a seguir más o menos en las mismas, pero sí nos van a dejar migrar. A ver qué es lo que sucedía durante estos 6 años o qué ha venido sucediendo, que pues primero se dudaba si se tenía el derecho o no a excluir directamente a una persona, por ejemplo, del autoabastecimiento, o si se podía continuar, se podía dar de alta o no. En un amparo reciente, eh,
si no mal recuerdo, es de Ventica ese amparo, se generó que se cayera la resolución que no te dejaba dar de alta o baja cargas en el autoabastecimiento. Entonces, si alguien llega y les Ley ofrece 94-2020, un sí. alta del autoabastecimiento, pues sí se puede, formalmente hablando. La pregunta es cuánto va a durar realmente, porque las intenciones en papel son unas y las intenciones reales, justificadas o no, son otras, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál es la visión que tenemos? Formalmente, probablemente sí se pueda, donde vamos a tener que cuidar el autoabastecimiento desde el punto de vista del usuario va a ser en qué va a pasar con la tarifa del porteo, que creo que era otra de las preguntas. El gobierno considera que la tarifa del porteo no está bien calculada, ¿no? Al menos en lo que, especialmente más bien en lo que se refiere a autoabastecimientos de cogeneración, o renovables, ¿no? Entonces, ahí tendremos que ver cuál es la metodología nueva. No se prevé hasta el momento que yo sepa nada. No sabemos si va a haber 500%, 300% de aumento o alguna cosa por el estilo. De hecho, ni siquiera queda perfectamente claro que se estén refiriendo al porteo porque hablan de tarifas de transmisión o tarifas de porteo. Entonces, a ver, yo sé que algo constante en el diálogo ahorita ha sido hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar, pero no son perfectamente claros y pues refiriéndose a eso, vamos a tener que esperar otra vez a ver cómo se define esa metodología y cuál es el costo real que van a querer subir si es que sí se están refiriendo a ese tema. No, y Que justo rapidísimo, la perdón. siguiente, perdón. No, perdón, rapidísimo, Jorge. Gracias por la puntualización, José Antonio. Había entendido que se referían a abasto aislado. Sí, el autoabasto, nada más rapidísimo, pues se mantiene. Ahí sí vienen los transitorios. Si te vas a querer quedar en tu esquema de autoabasto, así se va a mantener. Y lo importante es, como dice José Antonio, sí es esperar, pero eso es algo que ya viene. Ya viene la normatividad que van a, o el cambio de metodología en el cálculo de los costos, y sí consideramos los que estamos viendo cómo se comporta la situación, que va a venir un tema de reconfiguración de costos de porteo. Entonces es el que hay que estar muy pendientes del mismo porque es el primero que va a suceder. Pero si te quieres mantener en ese, te vas a poder mantener. Los artículos transitorios de esta nueva ley también lo establece así, ¿no? Que Perdón, nada más. ahí, que ahí lo que puede volver a suceder es si se, con base en esta nueva ley del sector eléctrico y se van a 500, 600% de incrementos en la estampilla postal, en la tarifa, se van a amparar la gente. Es una ley, te puedes amparar, o el acuerdo derivado de esta ley con mayor razón. Y luego, ¿qué va a suceder? Ahí es donde ya no sabemos. Ahora sí, por la nueva conformación del Poder Judicial Federal. Gran tema, ¿no? Claro, claro. Entonces, porque puedes decir, oye, me están afectando mis derechos. Dice que solo debe incrementarse en mi contrato de interconexión legado, conforme inflación, y ahora vienen y me hacen esto. ¿Será ilegal, inconstitucional? Habrá que ver qué van a decir estos nuevos jueces electos, ¿no? Pero bueno, para continuar en estos últimos minutos, justo otra pregunta, y estaba relacionado con lo que estaban platicando Carlos y José Antonio, que es lo del porteo. Lucía Álvarez nos pregunta, ¿en México se considera bien calculado el porteo en el MEM? Pregunta, ¿y qué cambios se prevén ahora? Entonces, José Antonio, tal vez complementar un poquito lo que decías, ¿no? Sí, a ver, si entendemos porteo por transmisión, tenemos que dividirlo en dos, ¿no? La transmisión del MEM, que es la tarifa regulada que se le cobra a todos los generadores y a las cargas en cierto porcentaje. Esa tarifa, si vamos a los resultados de CFE Transmisión, que es el que termina recibiendo los beneficios de esa tarifa, pues es la única empresa que realmente genera este dinero de CFE, ¿no? Entonces yo diría que sí está bien calculada. ¿Están previendo de todos modos una modificación? Sí. ¿Puede haber un aumento? Sí, ¿no? Porque de nuevo, es la minita de oro. Ahí realmente, o sea, la estrategia de CFE, si se plantea en transmisión, yo creo que sería bastante buena. Tienen otra visión, respetable, está bien, pero sí, yo creía que sí. Ahora, en relación con el porteo, estrictamente hablando, como la tarifa de transmisión, la estampilla postal que mencionaba Jorge ahorita, que es la de el autoabastecimiento. Y ojo aquí con el autoabastecimiento, no me refiero a las cargas locales. No me refiero a que haya una central eléctrica junto a la empresa y que esa empresa reciba energía de esa central. Más bien nos referimos a los permisos de autoabastecimiento remoto, en los cuales había una generadora que estaba en el Bajío y llega a Nuevo León
a través de redes de CFE, ¿no? Ese porteo de estampilla postal, que básicamente lo que hacía era pues, sumar las tarifas de alta, media y baja tensión, dependiendo de una simulación hecha por CFE a través de una cosa que se llama el estudio de porteo, definida en relación con cada carga y que se paga, pues ya sea por la central o por la carga, dependiendo de lo que dice tu contrato de compraventa de energía. Ese porteo es el que dicen que está mal, ¿no? O sea, sí existe un porteo, eso es bien importante porque la información pública de repente que concluye de forma errónea es que no existe, sí existe una tarifa de transmisión que se cobra a las centrales eléctricas y que éstas la pueden hacer en pass-through a través de su contrato de compraventa en las cargas. Eh, pero lo que se critica es que esa tarifa es muy baja. Sí, y esa tarifa era muy baja por ciertas explicaciones que pueden ser justificadas o no, de nuevo, pero esa es la que no se considera bien calculada y que pues ya se intentó modificar y tuvo incrementos muy importantes y eso es también lo que se puede esperar ahora. Claro. Y nada más ahondando a lo que comenta José Antonio, ustedes se acordarán, hubo y nosotros nos pasó muchos clientes que decidieron, digamos, cambiar de suministrador, de pasar de CFE a cualquier otro. Y esa tarifa, esa última tarifa que comenta José Antonio, se paga anualmente, se calcula a inicios del año. Y lo que nos decían al final del camino es decían, oye, a mí me habían dicho que te iba a tener un ahorro del X% sobre el costo de la energía que venía pagándole a CFE y resulta que con este último cargo no solo no tengo un ahorro, sino que estoy pagando una cantidad superior, que es una tarifa que se le venía cobrando, que SENACE le hacía al generador y que como en la mayoría de los contratos estaba un pass-through, pues entonces al final de cuentas quien consumía la energía era quien la pagaba y sí surgieron muchas sorpresas. Entonces sí tenemos que ver, por eso les digo, entre más filtros haya, entre menos tengamos reglas de mercado libre en materia de generación, de consumo, de transmisión, y haya todos estos elementos, es donde pueden surgir sorpresas. Y yo creo que el mensaje a todos, tanto a los generadores como a los consumidores, como a los vendedores o digamos intermediarios en los temas energéticos, es siempre ser muy claros con sus clientes, sobre todo los costos que incluye el suministro para evitar este tipo de sorpresas, porque si no, pues evidentemente el funcionario en México, cómo le contesta a su matriz diciéndole, pues es que fíjate que sí, habíamos conseguido durante el año ciertos ahorros y resulta que ahorita viene un sablazo que nos elimina todo el ahorro que tuvimos y tenemos un incremento en el costo de energía. Todo el mundo estamos buscando energía más barata, energía de buena calidad y energía, digamos, accesible. Al final, creo que eso es importante. Perdón a las 10 en punto se cierra la sesión por el Zoom, por tema tecnológico. Entonces, ya quería yo, quedaban un par de preguntas más, una sobre el proceso legislativo. José Antonio comentó que ya mero en próxima semana se aprueba. Sobre los permisos de generación de autoabastecimiento, comentamos al respecto. Y pues, y algunos comentarios de Alejandro Garza y de Jaime nuevamente. Les quiero agradecer a todos en nombre del clúster, muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana a las 8:30. Gerardo, Carlos, José Antonio, gran agradecimiento a ustedes por su participación de primera, de verdad, y gracias a todos los participantes y asistentes. Muchas gracias y que tengan buen día. Buen día, gracias. Gracias, hasta luego.